Muy bien, muchos de ustedes puede que ya sepan esto. Me gusta tomar un trago de alcohol de vez en cuando. No soy ningún Stone Cold Steve Austin, pero me gusta pensar que tengo una decente tolerancia. Por supuesto, esa no ha sido mi primera vez. Quiero decir, tuve mi primera vez. Así que voy a contarles sobre la primera vez que me emborraché. Y por supuesto, no es una historia bonita. Es muy parecida a la historia de los demás sobre la primera vez que se desmayaron y han hecho el ridículo. Oh Dios, la primera vez que me emborraché. Vomité en los arbustos, rompí con mi novio y luego me cagué en mi propia cama. Eso suena genial, tía Carol. ¿Puedes pasarme el puré de patatas? Pero voy a contar la historia de todos modos, porque este es mi canal de dibujos animados de mierda y me apetece contarlo. Pero antes de hacerlo, Real Steel Film no aprueba el consumo excesivo de alcohol de ninguna manera. El alcohol es malo para ti, te hace oler a divorcio. Y es la razón por la que tu tío Rick duerme en el sofá. ¡Oh, maldita sea! Muy bien, ahora que eso está todo resuelto, preparemos el escenario. Hace aproximadamente 10 años, mi compañero de cuarto Brewer acababa de cumplir 21 años. Y queríamos celebrarlo. ¿Cómo lo celebramos? Dijimos. Vamos a beber como piratas, sí. Pero como ambos estábamos quebrados por aquel entonces, el alcohol era limitado. Después de todo, el presupuesto de cerveza no era importante cuando te cortan los servicios públicos regularmente. Así que naturalmente teníamos la caja de cerveza más barata y mierda que pudimos encontrar. No, más mierda. Más mierda aún. Oh no, demasiado lejos. No somos malditos animales. Ah, esa es la indicada. Así que teníamos algunos amigos en casa, empezamos a beber algunas cervezas y jugar cartas. Pues bien, imaginen mi sorpresa cuando descubro que odio el sabor a la cerveza. Lo cual fue una locura para mí porque crecí viendo a Stone Cold Steve Austin bebiendo 2 cervezas simultáneas cada lunes por la noche. ¿Cómo diablos no me gusta? Quizás sabe mejor en un ring con ropa interior. No lo sé. Afortunadamente, Brewer no se limitó a tomar una cerveza de mierda y consiguió una botella de mierda de tequila. Estamos hablando del fondo del barril aquí. Esto no es un José Cuervo, esto es como José maldito... Diablos, no. Era una botella de tequila muy poco auténtica. Es tan mexicano como mi profesora de español de la escuela. Pico, dígalo. Por favor, gracias. Quiero decir, aprender a beber con un tequila de mierda es una terrible idea. Es como tratar de aprender a montar bicicleta en la maldita motocicleta de cohetes de Evel Knievel. Pero eso no iba a detenerme porque estaba decidido a emborracharme. ¿Me desafían a tomar un trago por cada mano que pierda? ¿Qué? No, amigo, eso suena terrible. Bien, me desafían 2 veces. No, amigo, ¿estás loco? Bien, de acuerdo, lo haré, ya que insistes. Ahora, el nombre del juego que estábamos jugando esa noche es Euchre, y para aquellos que no lo conocen, es un juego de cartas que jugamos aquí en el medio oeste. Y el Euchre resulta que casualmente se combina muy bien con el consumo de grandes cantidades de alcohol. Es casi todo lo que tenemos que hacer aquí en el medio oeste, ¿qué puedo decir? Pero tomar un trago por cada mano que perdí en Euchre fue estúpido como el infierno. Quiero decir, por un lado soy malísimo en Euchre, no tenía que hacer esa apuesta en primer lugar. Y por otro lado, ya que nunca había bebido, tenía tolerancia al alcohol como un maldito diabético de 3er grado. Así que a lo largo de la noche me estaban dando una paliza en el juego y estoy bebiendo un trago tras otro como si fuera Superman. Oh Dios, sabe a orina picante, lo odio. Y a diferencia de los juegos como los bolos o el billar, no mejoro en el Euchre cuanto más beba, solo me vuelvo más y más mierda. A mitad de camino mi hígado me está gritando desde el interior: deja de llamar a triunfo cuando estás en el 4, estúpido imbécil. ¿Quieres arruinarnos? Bueno, no hace falta decir, pasa alrededor de 1 hora y de repente estoy más borracho que un padrastro en un partido de la liga infantil. Esto no sabe a harina picante. Esto ya no sabe a nada. Así que me tropiezo con el baño, y como mucha gente hace la primera vez que se emborracha, miro al espejo y me encuentro a mí borracho por primera vez. Espera un minuto, ¿quién demonios eres? Bueno, yo soy el borracho tú. Me parezco mucho a ti sobrio, pero más mierda, más ruidoso y a veces creo que sé bailar. Oh, de acuerdo. Ahora, en este punto las cosas empiezan a volverse un poco confusas porque en ese punto tu cerebro está como: oye, te dejaré un segundo. Voy a ir corriendo a la tienda a comprar un paquete de cigarrillos. Intenta no joderte demasiado, ¿ok? Diablos, lo último que recuerdo claramente de esa noche, estaba jugando WrestleMania en la Nintendo 64, que todo el mundo sabe que es el mejor juego de lucha conocido por el hombre, pero como estoy más borracho que un estudiante de segundo año, Brewer me estaba dando una paliza, lo que demuestra lo borracho que estaba porque Brewer es una mierda en WrestleMania. Yo era Stone Cold Steve Austin por el amor de Dios y él estaba golpeando mi trasero con Blue Mini. Pero a pesar de todo, ¿qué pasó después de nuestro pequeño partido? No podría decirles porque bueno, no estaba ahí. Quiero decir, sí estaba físicamente, pero mi cerebro estaba comprando Marlboro, ¿recuerdan? Pero según el testimonio de todos al día siguiente, aparentemente me puse de pie en el sofá y grité algo así como: ¡ah, que se joda el Blue Beanie! ¿Quieren verme hacer un golpe de gracia de verdad? Y luego, para la diversión de nadie, hice una azarosa, una patada de misil en el aire y destruí totalmente mi mesa auxiliar que es en la carpintería. Ahora que todos me miran como si acabara de arruinar la Navidad, decidí hacer mi movimiento final. Y ahí por supuesto es donde vomito en el suelo como un bebé recién nacido. ¡Ah! ¡Qué mal! ¿Qué clase de mierda de circo está pasando? Y justo cuando piensas que no podrías hacer más el ridículo, meto la mano en mi propio charco de vómito. Ahora, ¿por qué demonios haría algo así? Bueno, de nuevo, no tengo ni idea, no estuve ahí. Pero creo que solo estaba tratando de asegurarme de que todo fuera real, como si no hubiera manera de que yo hiciera eso. Este no es mi vómito, ¿verdad?
No se siente como el mío. Fue en ese momento que todo el mundo se cansó de mis jodidos teatros, así que me llevan a mi cama como si fuera un niño. Pero justo antes de que cierren mi puerta, mi trasero borracho tiene la capacidad de desear a Brewer un último feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Oh, Dios. A la mañana siguiente me despierto, con lo que yo llamaría una resaca del infierno. Mi boca sabe como el interior de un orinal, siento la cabeza como si me hubieran metido en el agujero del trasero de algún tipo. Salgo a tropezones a la sala de estar que ahora parece una maldita escena del crimen de un episodio de La Ley y el Orden, y estoy desconcertado. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién diablos rompió mi mesa? Tengo un 8 en esa maldita cosa. Tú lo hiciste, borracho de mierda. Y luego jugaste a hacer petty cake con un charco de vómito como una especie de idiota enfermo. Así que no hace falta decir, la moraleja de esta historia es bastante simple. Número 1, no bebas un montón de tequila de mierda como si fuera el fin del mundo. Número 2, no hagas apuestas de mierda en Euchre cuando apestas en Euchre. Y número 3, no pongas tu mano en tu propio vómito como un animal borracho, arruinando toda la maldita fiesta de cumpleaños. El fin. Brewstew.com